Bueno, buenas tardes. Primero que nada, pues he recibido algunas indicaciones respecto de la coordinación y tal parece que ya no va a ser necesario que esperemos un número adecuado de personas que se conecten a la clase, porque me estaba diciendo que por lo menos los de primer año estaban en toda la, o sea, saben o conocen de que la actividad o la materia es eminentemente virtual. La situación con los de quinto año, en vista que son menos y no, o sea, no menos importantes, no me malinterpreten, pero vamos a realizar la actividad con los que estén conectados realmente. Ahorita hay 10 participantes, no sé si están teniendo problemas con el ingreso. Si pudieran, por favor, enviar en el grupo que tenemos el link, se los agradecería muchísimo porque creo que nos puede ayudar a mejorar un poco la asistencia. Voy a ver si lo puedo mandar yo desde acá. Si no me ayudan, por favor. Quiero ver, reuniones. Ok, muchas gracias, le agradezco. Hazel, ese es el enlace de la clase. Hasta rimo. Bueno, hay 11 personas. Antes de iniciar, decirles que me han pedido destinar alrededor de unos media hora aproximadamente para que realicemos un análisis o un balance de lo que ha sido el ciclo hasta el momento. Y también les pido, por favor, y esto sí se los pido encarecidamente, de que si hay algún reclamo, alguna duda o algo que tengan respecto a la materia, por favor, háganlo conmigo. O sea, yo siempre he sido docente de puertas abiertas, yo no me molesta porque me digan algo malo. Yo no soy de las personas que voy a tomar represalias con el estudiante porque me dijo que no le gustó mi clase. No, hombre, si miren, yo aprendo de ustedes también, lastimosamente, y digo lastimosamente porque, pues sí, estamos en virtual, pero para mí en presencial se aprovecha mejor el tiempo y más que aprovechar mejor el tiempo, tenemos un mejor contacto directo con ustedes. Los gestos, las palabras, todo lo que dicen para mí es bien importante. Sin embargo, acepté la materia virtual porque para mí es un reto, no porque no me guste las cuestiones informáticas o tecnológicas. De hecho, a mí me gusta mucho todo esto que tiene que ver con la tecnología. Sin embargo, pues sí es un poquito complejo hacerlo. Hablaba con una docente que no sé si ya les dio clase, pero me decía ella, no hombre, yo les exijo que enciendan la computadora, me decía. Y más que exijo eso, yo les pregunto en clase. No quiero llegar a esos extremos porque no sé, no me gusta. De hecho, a mí me gusta ser un poquito menos tradicional que la mayoría, pero lastimosamente, tal vez eso de poner videos y esas cosas, a algunos de ustedes no les gusta mucho. Lastimosamente es el enfoque por competencias, pero también me recomendaron de que hiciera la clase más expositiva. Perfecto, así la voy a hacer. Voy a preguntar un par de cositas y pues nada. Em, Decirles que me sorprendieron algunas notas en el examen. Según yo estaba regalado, pero la menor nota fue 5 y la mayor nota obviamente fue 10. Me llamó la atención esa disparidad. De hecho, quisiera ver, estuve viendo los carnets y creo que tiene que ver con que uno es de quinto año y el otro es de primero. Todavía no están habituados a algunas situaciones de la educación, llamémoslo así, universitaria, y tienen razón, pues la escuela, el colegio, como le quieran decir, la educación básica, no nos enseña muchas cosas que aquí pensamos, pensamos que lo sabemos. Voy a colocar, antes que se me olvide, voy a colocar en el campus virtual, en el aula virtual, voy a colocar un manual de citas APA, citas Chicago. Miren, lo que sí les digo es que quiero felicitar a la mayoría, por no decir a todos y todas, casi el 100%, quizás un 95%, citó por lo menos dos fuentes de Tyrant LaBlanche. Yo ahí estoy más que feliz porque se está haciendo uso de las plataformas virtuales. Y eso a mí me interesa muchísimo que lo hagamos porque ahí vamos comenzando a saber un poco acerca de eso.
Eh, También me decían de que a veces utilizo un vocabulario un poco común, pero sí les digo, si me pongo a hablar técnicamente, los amigos de primer año no van a entender y no porque no tengan el conocimiento, sino que no tienen las bases, ¿ya? Yo insisto de que no es lo mismo alguien de primer año que alguien de quinto. A alguien de primer año, si yo le pregunto qué es, qué es el usufructo, no me va a responder. Si yo le pregunto qué es o que me explique el tipo penal de estafa a partir de la conducta objetiva, subjetiva, y que me explique lo que es una conducta, una acción antijurídica culpable, no me lo va a poder entender, que es la teoría del delito. Y así podemos ir hablando de un montón de temáticas, así que a los de quinto año les pido por favor la comprensión del caso. Ni ustedes, ni yo, ni la coordinación, ni nadie tiene yo no le llamaría culpa, no me gusta llamar culpa, pero tiene la responsabilidad de esto. Realmente se hizo con toda la buena intención de poder tener más personas y que no este curso se abriera para lo más que se puedan. De hecho, es primera vez que yo tengo 75 personas. Créanme que para calificar no me están preguntando, pero me costó. Nunca me había tardado tanto en calificar. De hecho, el grupo que más había tenido antes de ustedes eran 31, que era ética profesional. Ustedes son ahora el grupo más grande que he tenido. De hecho, los grupos para ser manejables tienen que ser de 30 a 35 personas. No lo digo yo, lo dice el Ministerio de Educación y sobre todo lo dice los metodólogos. A partir de ello, fíjense que para mejorar el aspecto de la clase y por favor, con el mayor de con el mayor de los respetos, con el mayor de los gustos, de verdad, por favor, vamos, le voy a preguntar, hay 24 conectados. Quiero que por favor cada uno de ustedes me digan la apreciación que he tenido de la clase, que si les parece la metodología que ha utilizado y sobre todo qué les pareció el examen, porque ahorita la universidad está implementando la parte virtual eminentemente tal, por lo tanto para ello yo voy a ir tomando nota, no crean que va a quedar en saco roto lo que me digan, porque a veces me dicen, mire, usted no toma nota. Eh, con el mayor de los respetos, les digo ya a algunas personas, pero mi mente es bastante buena para retener información. Entonces, a veces no se necesita y por tal motivo, pues, no lo hago. Sin embargo, sí quiero tomar todas las medidas con ustedes porque miren, la Universidad Evangélica de El Salvador está comprometida con el desarrollo académico suyo. No es por nada, yo he tenido la oportunidad de dar clase en algunas otras universidades y créanme que me quedo con la Universidad Evangélica porque tiene una excelente cuestión, recursos que le llaman ustedes. Las instalaciones, tal vez el parqueo hay que mejorar un poco, pero las instalaciones son excelentes para la materia, para las clases. Hay un claustro docente bastante bueno, bastante bueno. Y así podemos ir hablando de muchas cosas. Realmente para mí la Universidad Evangélica le tengo mucho aprecio, tengo 7 años de estar aquí y la verdad, encarecidamente se los digo, lo que nosotros queremos como universidad es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y que ustedes se sientan satisfechos con las actividades que nosotros realizamos. De hecho, esta evaluación ya viene más bonita, llamémoslo de alguna manera, ya es la esencia de la filosofía del derecho. Vamos a comenzar a hablar del jus positivismo o derecho positivo y del jus naturalismo o derecho natural. Y hay muchas personas de ustedes que tal vez por las creencias religiosas voy a pedir un poco de comprensión porque vamos a abordar la visión marxista del derecho. Ustedes saben que los marxistas son ateos como tal. Vamos a hablar acerca de este señor Federico Nietzsche o Friedrich Nietzsche, que si bien no es ateo, pero tiene frases polémicas, como por ejemplo, Dios está muerto, lo mataron los hombres, ¿verdad? Y son algunas situaciones que pueden generar algún tipo de polémica. Quiero que como abogados, abogadas que vamos a hacer, lo tomemos de la forma pedagógica, académica, no es mi creencia, de hecho,
Yo tengo una creencia religiosa bastante diferente, o más bien creencia teológica o deísta sobre determinadas cosas. Así que no. En ese sentido, sí quisiera preguntar, vuelvo, insisto, a cada uno de ustedes, ya que hay 27. Uno, la metodología de la clase. Dos, la cuestión de qué podemos mejorar o qué les gusta, y sean honestos. Miren, sean honestos, insisto, no, que mire, me da miedo. Incluso me pidió Elick Monroy que les leyera sus notas. Yo creo que no es conveniente leer sus notas, porque es una cuestión de datos personales, así lo veo yo. Mientras no haya una cuestión, una ley de datos personales, yo puedo hacer las interpretaciones que considere y no estoy desacatando órdenes. Simplemente el que quiera la nota me escribe, yo se la doy con mucho gusto. De hecho, había una persona que no estaba conforme con su nota, lo aceptó, y de hecho yo le decía, bueno, usted tiene algunos mecanismos legales, sin embargo, vamos a revisar. Hice las sumatorias y parece ser que todo está correcto, pero vamos a hablar. Si, miren, hablando se entiende la gente. El parlamento, ¿qué es? Hablar. Lástima que no se habla en muchas ocasiones. Así que yo, como les digo, yo soy una de las personas, quizás uno de los docentes que van a tener para los de primer año y los de quinto, los que han tenido, que a mí se me pueden acercar y yo no me voy a molestar porque ustedes me digan tal o cual cosa. La idea de nosotros como ciencia jurídica es mejorar. Así que nada, los escucho, voy a ir viendo uno por uno, voy a ir preguntando uno por uno, porque sí, la verdad, estoy un poquito así como complicado. Diego, lo escucho. Hola, buenas tardes, doctor. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, Voy a bajar volumen aquí. Sí, dígame. mi nombre es Diego, como, tal cual está acá, pero pertenezco al quinto año y quería opinar Dígame, porque yo tengo ahorita una postura muy personal sobre usted ¿sí? y siento que los comentarios negativos que he tenido, siento que son ajenos al grupo porque nosotros no casi conozco a los compañeros y no hemos tenido problemas casi con docentes ni quejas. Entonces, y en mi postura personal, yo no tengo ningún problema con usted. Es más, le agradezco la oportunidad porque yo fui el que le escribí el día sábado, ya bien noche, Ah, sí, porque no como a pude las once y enviar, media, ¿verdad? ajá, si Sí, no sí, pude enviar estaba por un jugando Play. problema, con mi compañero no pudimos enviar, hubo un error, hay una confusión y pues usted muy amable nos brindó el correo el día siguiente y enviamos la tarea y igual nos calificó en base completa. Entonces, realmente en mi postura le agradezco siempre la cátedra que brinda, su conocimiento, me parece muy dinámica, es muy participativa. Y a lo largo a lo largo de los años, en tiempo de la pandemia, sí tuvimos clases bien deficientes virtualmente y pues esta considero que no es una así. Así que de mi parte, gracias doctor nuevamente por la oportunidad de la nota y ningún comentario negativo de parte de mi persona. Ok, Diego, muchas gracias por su comentario. Y efectivamente, fíjense que algunas personas tuvieron problemas con la plataforma. Yo ahorita también estoy dando clase de ética y responsabilidad empresarial en la maestría de Derecho Corporativo. Y realmente la plataforma a veces da algunos errores o incluso a uno se le van los tiempos. Yo ahora se me olvidó algunas cosas. La verdad, si ustedes me dicen, mire, tuve problemas, yo con mucho gusto recibo las actividades. De hecho, hubo personas que me lo mandaron el mismo sábado ya bien tarde. Y pues sí, yo entiendo que a veces tenemos otras actividades. Así que por favor, sin miedo, por favor, díganme las cosas. Y a mí me gusta la mejora constante. De hecho, eso estaba hablando ahora con mi jefa. Les dije que no iba a hablar de mi vida personal porque yo tenía un docente ahí de una materia que no voy a mencionar, de que él hablaba solo de su vida personal y a la hora del examen sacaba otra cosa. Y no se trata de eso. Se trata de mejorar las situaciones y realmente tampoco creo que les importe cuál es mi vida, pues, porque pues no hay nada interesante que decir. De hecho, no tengo ni hijos, ni pareja, ni nada, así que no hay nada que decir. Así que nada. Eh,
Gracias, Doradea. De hecho, su apellido siempre me ha llamado la atención. Es primera vez que escucho varios de los apellidos que hay por acá. ¿Alguien más quisiera levantar la mano o pregunto al azar, alguno de los que están participando? ¿Alguien? ¿No? Ok, vamos a preguntar al azar, 28 personas. Tim Marín de Dopingüe. Hilary Sánchez, ¿tiene micrófono? Buenas tardes, sí, Lick, sí tengo. Ok, ¿primer año o quinto? Primer año, Ok, gracias. sí. Fíjese que por lo menos yo, o sea, también hablando desde mi perspectiva, ¿verdad? De que es solo un ciclo y demás, yo al menos yo considero que la clase no ha sido deficiente. Por lo menos en mi caso, pues también hay que poner nuestra parte, ¿verdad? Yo tomando los apuntes, ¿verdad? Y todo eso, eh, he logrado comprender bastante, siento yo, perdón el ruido, he logrado comprender bastante y no con eso. Solo tengo una duda, pero déjeme confirmar porque no he logrado confirmar y tampoco le quiero como el reclamo, ¿va? Por decirlo de alguna manera. La nota. Es, no, es que no las he logrado ver en la plataforma. No tengo descontenta con mi nota, pero no las veo en Se, lo, plataforma, entonces se la doy si no se molesta que lo diga en público. no. Ah, Sí, va. de simplemente estoy bien con las notas, no se preocupe. Sino que por lo mismo, ¿verdad? Para como recomendación, ¿verdad? Por lo mismo de que muchas veces muchas personas reclaman por cosas así, porque tenemos una materia que también teníamos ese problema. Sí nos podría brindar la nota como en la plataforma, ¿verdad? Cuando se Con mucho sube gusto. la tarea. Sí, Y ahí lo solamente eso. pongo, entre paréntesis, de ahora en adelante lo voy a poner entre paréntesis. Bueno, muchas gracias. Aquí está. Aquí me pregunta. Ah, ok, perfecto. Si gusta, no quiero leerla, no, me escribe en el privado. No quiero leerlas de manera acá, porque yo insisto, son datos personales, aunque dicen que no, pero sí son datos personales. Entonces, me escribe, y yo con mucho gusto le doy la nota. De hecho, aquí las tengo. Ya las entregué también a decanato. Así que como les digo, miren, o sea, aquí hablemoslo tranquilos y como me dice el Click Monroy, háblelo con ellos, qué pueden mejorar, qué podemos hacer. Y yo con mucho gusto. Bueno, no sé si alguien quisiera seguir, si no, como les digo, me pidieron, me solicitaron que fuera un poco más expositivo, así que me van a escuchar alrededor de 2 horas y media o 2 horas, pero igual vamos a poner un par de videitos porque yo sé de que también solo escuchar, se me van a cansar. Así que bueno, los que tengan dudas con la nota, ya les dije, me escriben con toda la confianza. Si no contesto rápido es porque estoy manejando o algo por el estilo. No tengan miedo de escribirme ya noche. Yo me duermo súper noche y como les digo, nadie me va a regañar porque me estén escribiendo de noche ni nada por el estilo. Así que nada, miren, en la primera parte, comenzamos a ver quizás la parte más dura de la materia. Comenzamos a ver lo que es la filosofía general, la filosofía del derecho, y comenzamos a conocer cómo la filosofía del derecho se entrelaza con algunas materias, por ejemplo, el derecho penal. Yo sé que muchos de los que están acá, de primer año sobre todo, fue el primer contacto con materias del derecho. Y de hecho me gustó que muchos de ustedes colocaban de que es primera vez que sabían lo que era el derecho administrativo, derecho penal, derecho, de hecho hubo un cuadrito de los comparativos que leí que me gustó que hayan colocado el derecho ambiental. El derecho ambiental para mí es uno de los derechos más importantes que por lo general nadie les da la importancia que tiene. Pero ya comenzamos, ya tuvimos el primer contacto con la filosofía del derecho, derechos humanos, cuál es la cuestión filosófica que tiene el derecho y cómo se construye a partir del análisis filosófico las diferentes categorías que tienen que ver con la filosofía del derecho. ¿Ya?
La filosofía del derecho, como bien decían ustedes, sirve de base para la construcción de los conceptos básicos de toda la ciencia jurídica. Conceptos básicos como cuáles: en derecho civil, para los que ya lo llevaron, pero para los que no, van a conocer lo que es el concepto servidumbre, por ejemplo. Van a conocer el concepto usufructo, por ejemplo. Van a conocer el concepto sucesión, por ejemplo. Legado, por ejemplo. Entonces van a conocer una serie de conceptos que son específicos de una materia y es por medio de la reflexión constante que se le ha dado la definición al respecto. Miren, ejemplo en el derecho penal. Para los que ya lo vieron, no me dejarán mentir que la teoría del delito es acción, típica, antijurídica y culpable. La acción es lo que realiza la persona. Típica en derecho penal significa que la conducta se encuentra regulada en una norma penal, se encuentra reconocida en una norma penal. Antijurídica, que no goce de ningún permiso de ley, que ustedes lo van a ver, las causas de justificación. De hecho, no me están preguntando, pero uno de mis temas especiales, por cierto, primer año, quinto año, no me escribió para lo del WhatsApp, para darle los temas de tesis si es que quieren. Yo tengo varias propuestas, así que agradecería mucho que creen ese grupo, si no, pues yo entiendo también. Antijurídica y culpable, es decir, si la persona que la cometió tiene alguna deficiencia mental o no. Antes decía por ahí Lombroso, si está loco o no está loco, pero no me gusta esa palabra de loco, es demasiado peyorativa. Entonces mejor si tiene alguna deficiencia mental o no. A partir de ello, vamos a ir encontrando que en todas las ramas de las ciencias jurídicas hay conceptos fundamentales, conceptos específicos que gracias a la filosofía del derecho y la reflexión constante de los máximos expositores del derecho, es que se ha logrado identificar o se ha logrado realizar, llamémoslo de alguna manera, la cuestión de la construcción filosófica. De hecho, hay un libro que si ustedes lo quieren comprar, ojo, no es obligación, pero si ustedes lo quieren comprar, vale $9, $10. Dejen de salir un día o algo por el estilo, que se llama Filosofía del Derecho, de Héctor Zamur. Lo venden en la UCA. No estoy haciendo propaganda, pueden irlo a comprar a otra librería. De hecho, a mí me gusta ir mucho a los libros usados y ahí lo encontré, estaba a $4. Yo ya lo tenía, pero lo compré porque se lo quería regalar a una persona que está dando filosofía del derecho penal. Así que se lo regalé. Así que, si pueden comprarlo para la materia sería perfecto, porque ese señor explica tan bien las actividades que realiza y es un librito chiquitito, pero ese señor, a saber cuántos años se tardó para escribirlo, que sintetiza de una manera tan importante la filosofía del derecho. También otro libro que les recomiendo si ustedes quieren leerlo, porque a mí me gusta promocionar escritores salvadoreños, que ojalá el otro año salga mi libro, que se llama preliminarmente Lecciones de Derecho Concursal Salvadoreño, que es Derecho Concursal La Quiebra, pero ojalá que lo podamos publicar. Hay un libro de filosofía del derecho que se llama Filosofía del Derecho de José Humberto Morales. Es un catedrático de la Universidad del Salvador, buenísimo también. Vale $6 u $8. O sea, no crean de que les estoy recomendando libros costosos, porque, por ejemplo, traiga uno de España, solo la traída son $35 y allá los libros no le bajan de 60 euros. Así que hay que tener cuidado con eso. Bueno, después de los comerciales, y para que se conectaran más personas, aunque son 33 de 75, decirles un poquito que ahora ya vamos a hablar en unos términos o en unos aspectos que
son básicos para poder entender todo lo que vamos a tratar hasta aquí, a todo lo que tiene que ver con el ciclo. Estos aspectos básicos de la filosofía del derecho comienzan a partir de los de quinto año, no me dejarán mentir, de que muchos docentes decían los juicios del ser y del deber ser. En la filosofía jurídica o la filosofía del derecho existen dos categorías, llamémosle de alguna manera, que son el ser y el deber ser. El ser, valga su redundancia, y ahorita voy a escucharme bien redundante, el ser es lo que existe en la realidad fáctica. Es lo que existe en la realidad fáctica. El ser, lo que es. Ejemplo, las personas los están despidiendo y no, con política no me vincule. Las personas lo están despidiendo de una empresa sin seguir el juicio previo, sin seguir las causas que están en el Código de Trabajo. ¿Sí? Ah, entonces, ese es el ser. Pero existe un deber ser. ¿Y qué es el deber ser? Es lo que tendría que ser. El deber ser es lo que dice la norma jurídica de cómo debería de ser la realidad fáctica. Ejemplo, alguien por favor busque por ahí el artículo 128 y 129 del Código Penal. Vamos a hablar del homicidio y el homicidio agravado. No porque me guste el asesinato, como me dijeron una vez, sino que yo creo que es la más fácil y todas las normativas la tienen. Ahora, esta cuestión del ser y del deber ser, como les digo, son dos consideraciones básicas respecto a cómo se concibe la realidad. Lo que existe materialmente es el ser y el deber ser es lo que tendría que ser o cómo idealmente el legislador ha considerado que las cosas tendrían que ser. ¿Hay preguntas hasta acá? Cuando alguien tenga el artículo 128 y 129, por favor, le pido que me levante la manita virtual. Sí, Dinora, el libro, uno se llama Héctor Samour, que falleció hoy en la pandemia, y el otro es el doctor Humberto Morales, a quien yo admiro mucho, realmente, una persona que ha contribuido bastante. Andrea, tiene la mano levantada. ¿Es por el artículo o es una pregunta? Sí, yo ya encontré el artículo. Por favor, lo lee. ¿Soy yo o se perdió el audio? Hola, 1, 2. Pero creo que tengo un problema con el audio. Sí, eso estoy viendo. Yo pensé que yo me había desconectado, que aquí donde estoy no hay como una buena señal y dije, no puede ser. Alguien tal vez lo tiene por ahí que nos ayude. Si no, revise el audio, por favor. Andrea, Alejandra Velázquez. Yo no tengo el artículo, el doctor. El artículo 128 y 129, por favor. Homicidio simple. El que matare a otro será sancionado con prisión de 10 a 20 años. Homicidio agravado. Se considera homicidio agravado al cometido con alguna de las circunstancias siguientes. Es ascendiente o descendiente, adoptante o adoptado, hermano, cónyuge o persona con quien se conviere maritalmente. Cuando el homicidio ocurriere en su caso para preparar, facilitar, consumar o ocultar los delitos de secuestro, violación, agresión sexual, robo, extorsión, actos de terrorismo, asociaciones ilícitas
comercio ilegal y depósito de armas, contrabando, lavado de dinero y activos, y los comprendidos en el capítulo 2 de este código, relativo a los delitos de la corrupción, y capítulo 4 de la ley reguladora de actividades relativas a las drogas, o para asegurar los resultados de cualquiera de ellos, con la impunidad para el autor o para sus cómplices, o por no haber logrado la finalidad perseguida al intentar cualquiera de los delitos mencionados, con alevosía, premeditación o abuso de superioridad, con veneno u otro medio insidioso, con ensañamiento o aumento deliberado del dolor del ofendido, por precio, recompensa o promesa remuneratoria, por motivos ayentos Abyectos, o futiles, ¿verdad? fútiles. Cuando ejecutado por autoridad civil o militar, prevaleciéndose de tal calidad, y cuando estuviere precedido de separación forzada de personas, cuando fuere ejecutado en la persona de un funcionario público, autoridad pública, agente de autoridad, o en miembros del personal penitenciario, sea que se encuentre o no en el ejercicio de sus funciones y con ocasión de las mismas. En este caso, la pena será de 30 a 50 años de prisión. Muchas gracias. ¿Por qué leemos eso? Ya vamos a ver por qué. Miren, los juicios del ser entonces son aquellos que expresan algo que es, como les decía, ha sido o será de cierta forma. Ejemplo, el calor dilata los cuerpos. Pongan un cubito de hielo y comienza a dilatarse, comienza a deshacerse, decimos nosotros. Comienza a deshielar, dicen otros. Pero el calor dilata los cuerpos es una ley natural. Usted pone una botella con agua en la refri, en el congelador, lo saca, lo deja ahí, el calor va a dilatar esa agua y va a generarse otra vez un estado líquido. Entonces, los juicios del ser también son llamados juicios enunciativos. ¿Por qué? Porque aseveran algo, básicamente por eso. Y por lo general son usados en las ciencias naturales, lo que ya les decía de que las leyes de la física, las leyes de Newton, las leyes de la fuerza, todo esto son o tienen que ver con juicios del ser, de lo que es, algo que existe en la realidad fáctica y va a ser así porque siempre va a ser así. En cambio, los juicios del ser o del deber ser, mejor dicho, son algo que expresan algo que debe ser, debió ser o deberá ser, sin perjuicio de que ello no ocurra en la realidad. Por lo general, la estructura lógica de la norma jurídica corresponde a los juicios del deber ser. En efecto, dicha norma, dado que el supuesto jurídico es un decir, un hecho antecedente señala a otro, como no va a ocurrir algo. Por eso es que les estaba leyendo la parte del homicidio. Eso es un juicio del deber ser. ¿Por qué? Hay un hecho, muerte, señala a otro como algo que no debe ocurrir. Es decir, el que matare a otro. Eso no está permitido matar a otro. Entonces, en el ser, o más bien en el deber ser, nadie tendría que matar a nadie, porque ya está regulado que no se puede matar. Sin embargo, sabemos que todos los días, durante muchísimos años, fuimos uno de los países más violentos de Latinoamérica. Entonces, es bien complicado, bien complejo decir, óigase bien, decir que los homicidios no ocurren solo porque no está regulado, porque está regulada la situación. Así que son cosas que pues sí, son circunstancias fácticas que hay que aprender a entender. Los juicios del deber ser son situaciones que deben de ser o cómo tendrían que ser. Ejemplo, se me ocurre el caso de una empresa o una institución pública que despiden a alguien sin juicio previo, sin causal. ¿Se puede? En el ámbito privado, sí.
pero en el ámbito público, si está por ley de salario, tiene que seguirse cierto trámite, o en la carrera administrativa, como les gusta decir. A partir de ello, decirles de que, si bien es cierto, la norma o tendría que ser o debería de ser que se tiene que despedir a alguien si es que amerita por medio de un juicio previo, en el ser, en lo que es, a veces eso no ocurre de esa manera, sino que se hace de otras maneras. Para poder entender esa situación de carácter tan amplia como lo que hemos estado hablando, decirles o manifestarles de alguna manera que la ciencia jurídica, por lo general, por no decir siempre, por lo general, se constituye o se erige entre los juicios del deber ser, de lo que tendría que ser idealmente en una sociedad. ¿Por qué? Porque son situaciones importantes que bueno, tienen que considerarse para ello. A partir de esto, de esta cuestión, vamos a tratar de ver un video bien cortito, de lo del ser y lo del deber ser, para poder comprender de alguna manera cómo es que esos dos mundos se conjugan en la ciencia jurídica y sobre todo cómo esos dos mundos son importantes para nuestra filosofía del derecho. Y digo nuestra porque ya que está en mi clase, ya se vuelven ustedes parte también de los científicos o de los filósofos del derecho. Así que escuchemos. Desarrollo de la teoría del derecho es importante tener en cuenta el ser y el deber ser. Mientras que el ser pertenece a la esfera descriptiva, el deber ser pertenece a la esfera prescriptiva. Al ser descriptiva, las proposiciones del ser pretenden describir la realidad, mientras que las proposiciones prescriptivas emiten juicios de valor, apreciaciones que deben ser sustentadas con argumentos racionales. Por ejemplo, una proposición descriptiva es: la puerta está abierta, mientras que una proposición prescriptiva es: la puerta debería o debe estar abierta. A partir de ello podemos decir que una proposición del ser puede ser verdadera o también puede ser falsa. Pero la puerta debería estar cerrada no es ni verdadera ni falsa, sino más bien este juicio de valor puede ser correcto o incorrecto. En la primera esfera, llamada también cognoscitiva o del conocimiento, se contrasta la realidad para saber si es verdadero o falso. En la proposición del deber ser, dependen de los argumentos para saber si es una proposición correcta o incorrecta, siempre que se cumpla el requisito formal de la validez lógica, como no caer en falacias. De allí que una falacia no determina verdad o falsedad, porque pertenece a otra esfera. Mediante las falacias podemos determinar si una proposición es formalmente válida o no, pero eso lo dejamos para otro video. Aquí fue bien sucinto el autor del video para poder determinar o poder hablar acerca del ser y del deber ser, pero sí, en este punto, tenemos que decir de alguna manera que el ser y el deber ser están estrechamente vinculados y las leyes naturales y las normas están inculcadas, están incluidas en esta parte. Y miren, hay un autor que se llama Kelsen, que tiene una teoría pura del derecho, que curiosamente él tiene, hay mucho de qué escribir respecto a él, porque en un momento determinado él decía, no, miren, solo lo que está escrito en la ley es lo que vale como ley. Él era alemán y era de ascendencia judía. Ya saben lo que va a pasar, ¿verdad? Entonces viene él y ya después dice, no, también valen las cuestiones naturales. Y ahí también ya se vuelve defensor del derecho natural. Sin embargo, para entender un poco mejor esta cuestión del derecho, sobre todo del ser y del deber ser, y no dejar cabos sueltos con el videíto que acabamos de ver, vamos a explicar lo del ser y del deber ser, pero desde el punto de vista de este señor. Antes de entrar en todo tipo de derechos, leyes, procesos, principios o todo lo relacionado con cuestiones jurídicas, primero debo explicarte cómo funciona todo esto del derecho. O sea, vamos a introducirte al estudio del derecho. Así que si eres alguien que no está familiarizado dentro del mundo del derecho,
por ejemplo, si no eres abogado o licenciado en Derecho, te pediré que olvides todo lo que crees saber de leyes y después de esta serie te aseguro que no verás las cosas de la misma forma. Para comenzar, ¿qué te viene a la mente cuando escuchas la palabra derecho? Muchas veces lo usamos para señalar algo que está en la dirección del lado derecho o que te dirijas recto, aunque en algunos lugares del mundo esto no sea así. Pero en términos generales, la palabra proveniente del latín directus se define como lo directo. Como nosotros acá, ustedes saben que derecho, vete derecho, le dicen en México a uno, y uno se va para la derecha, y es ir en línea recta. Así que va a depender del contexto. O recto, o como lo dijo Villoro Toranzo, lo que no se desvía ni a un lado ni a otro. Y si te dijera que para la teoría del derecho no existe una definición universal de este término, o sea, ni los mismos autores se ponen de acuerdo de cuál es la definición que prevalece. Por lo tanto, hay muchos autores que definen al derecho de muchas formas, como las que estás viendo en la pantalla. Tan es así que Herbert Lionel Adolphus Hart, o el Dr. Hart para los panas, quien fue uno de los mayores exponentes de la ciencia jurídica, hiciera una obra titulada El concepto del derecho, solo para enfocarse en la definición de este concepto. Por ello, para que no te enredes, yo te recomendaría que en lugar de estar perdiendo el tiempo buscando una simple definición a la palabra derecho, deberías solo entenderlo. Bien pensado, Woody. En principio, te digo que el derecho está especialmente hecho para la sociedad y se encuentra en todas partes donde haya esta agrupación de personas. Lo que yo les decía en la primera parte o en el primer registro, el derecho siempre va a ser social, siempre va a estar en sociedad. La última evaluación vamos a ver, o en el último registro, le llaman ustedes, vamos a ver esa unión considerable que existe entre derecho y poder. Y vamos a ver un documental que le explica paso a paso cómo funciona la política, cómo se utiliza el derecho para imponer determinadas creencias o determinadas situaciones. Para corroborar lo anterior, imaginemos que de repente te despiertas y no hay gente, que todo el mundo ha desaparecido y tú eres la única persona de este planeta. Para sobrevivir debes comer, por ello vas al súper, que es el lugar donde encuentras alimentos, miras alrededor y te das cuenta que no hay nadie. ¿Qué harías? ¿Tomas las cosas y te vas sin pagar o pagas aunque no haya nadie? La segunda opción suena muy tonta, ya que si no hay nadie, ¿a quién le darás el dinero? Por lo tanto, ¿es gratis o es robo? ¿Quién te exige el pago? No lo sé, tú dime. Volviendo a la vida real, sin darte cuenta, cuando compras un artículo en el supermercado, lo que realmente haces es un acto jurídico, el cual es un contrato de compra-venta. Si el comprar cosas supone un contrato donde el comprador, o sea, tú, pagas el precio y el vendedor, o sea, la tienda, entrega el producto, se da entonces que se transmite la propiedad de la cosa, o sea, que te puedes llevar tus alimentos. Si te fijas bien en la imagen, se necesitan dos personas para llevar a cabo el contrato, el comprador y el vendedor. Así que volviendo al ejemplo, si te encuentras en el súper y no hay vendedor, entonces no hay contrato. Y si no hay contrato, significa que tampoco eres comprador, por lo tanto, no hay acto jurídico. Y si no hay acto jurídico, entonces, ¿es robo o es gratis? ¿Quién dice que es robo? Pues si te pones a pensar, prácticamente nadie. Entonces, ¿es gratis? Tampoco. De hecho, es lo que tú quieres que sea. ¿Pero por qué? Pues porque no hay derecho. ¿Pero por qué no hay derecho? Es por el simple hecho de que no hay personas que te exijan el pago o el robo. No hay contrato. Tal vez haya normas que quedaron al momento de la desaparición de las personas, pero ¿para qué? ¿Quién las hará valer si las rompes? ¿Quién te dirá algo porque tienes la música a todo volumen si no está el vecino castroso que te echa a la policía, si también él ha desaparecido? ¿Quién se quejará porque sales desnuda a la calle si no está tu vecina chismosa? ¿Quién te dirá algo porque tomaste algo del súper para comer si no está el vendedor? Por lo tanto, no hay afectaciones a otras personas. Entonces, ¿para qué quieres normas? El dinero tampoco tendría valor. ¿Para quién lo tendría si no hay quien lo avale? No tienes derechos ni obligaciones. Simplemente eres tú sin nadie más. Por ello, se concluye que el derecho está especialmente hecho para la sociedad. Y sin derecho, pues no hay sociedad.
Ahora sí que ubi societas ibi ius. Donde hay sociedad, hay derecho. Y donde hay derecho, hay personas que se ocupan de crear normas jurídicas, aplicarlas y explicarlas. Uy, sí, ya está muy creíble. Pero no podemos hablar de derecho sin antes analizar a la norma. Tal vez cuando escuchas la palabra norma, se te vienen varias cosas a la cabeza. Tal vez la ley, un nombre, o así te llamas, también como un mandamiento. Pero personalmente, cuando escucho la palabra norma, la interpreto como una regla que debo seguir. Algo que me dice qué es permitido o qué es prohibido. También me puede decir a qué me obliga o a qué me da derecho. Algo así como las reglas del salón o el reglamento escolar o las reglas de la casa. Pero no es una definición suficiente. No para la ciencia jurídica. Por lo tanto, analizaremos la norma. Antes, por allá a mediados del siglo XIX, al derecho se le cuestionaba si se podía considerar como categoría de ciencia, con Kirchmann. Pero a mediados del siglo XX, con la llegada de nuestro amigo llamado nada más y nada menos que Hans Kelsen, hizo posible elevar la jurisprudencia a la categoría de ciencia, ya que elaboró una teoría del derecho que pretendía liberar a la ciencia jurídica de elementos extraños, es decir, elementos de carácter ideológico, ético, político y sociológico, tal y como lo dije en mi video anterior sobre la objetividad y la subjetividad, sobre los factores que alteran al objeto. Lo que a Kelsen realmente le interesaba era estudiar a la norma como un objeto tal cual es y no cómo debe ser. O en otras palabras, a Kelsen no le interesaba lo que la norma dijera. Escuchemos esta parte porque es la esencia de lo que estamos hablando para poder entender la cuestión del ser y del deber ser, pero de la norma jurídica. O el contenido de la misma. O sea, a él no le interesaba si la norma estaba bien o estaba mal, si era justa o injusta. A él lo que le interesaba era estudiar a la norma en su estructura formal, es decir, sus elementos y su interpretación. Dentro de ese estudio, encontró que hay dos mundos, Sein y Solem, el mundo del ser y del deber ser. Ahí entonces es donde se descubre que las leyes jurídicas, reglas o normas de conducta son diferentes a las leyes de la naturaleza. O sea, las normas jurídicas no describen lo que es o lo que será, tampoco lo que probablemente es o será, sino prescriben lo que debe ser. Por lo tanto, el ser es descriptivo y el deber ser es prescriptivo. También pueden ser llamados enunciativos e imperativos, respectivamente. Pero para términos prácticos lo dejaremos como descriptivo. Entonces, acá lo que yo les estaba comentando. La parte del ser tiene o se relaciona mucho con las leyes de la naturaleza. Es decir, estas solo describen lo que ya es y tratan de explicar el por qué es que eso se da de determinada manera. Por qué el hielo se derrite, por qué, qué sé yo, por qué por qué la gravedad bota los lapiceros, bota los cuerpos, por qué nosotros estamos atados al espacio terrestre, por qué tal cosa, por qué tal cosa. Son las cuestiones científicas. En cambio, las normas del deber ser son esas normas de conducta que prescriben lo que tendría que ser o cómo tendríamos que comportarnos para. Y prescriptivo. Continuando con lo anterior, el descriptivo solo describe la realidad y el prescriptivo dice lo que se debe hacer, o sea, emite juicios de valor lógicos. Un ejemplo para el descriptivo es como decir, la luz está apagada. Y para el prescriptivo sería, la luz debería estar encendida. Otro ejemplo es cuando vas al doctor y este se encarga de las dos cuestiones. Una es describirte lo que te pasa, por ejemplo, tienes gastritis. Y en la otra emite un juicio de valor, o sea, te prescribe lo que deberías hacer para aliviarte. Tú debes tomar pantoprazol por 15 días. Así también, el ser dicta lo que puede ser verdadero o falso, dependiendo de quién lo perciba. Por ejemplo, asegurar que la Tierra es el centro del universo. En cambio, para el deber ser, dicta lo que es correcto o incorrecto. Por ejemplo, si la ley dijera, al que secuestre se le dará un premio de $50,000, todos dirán que es incorrecto. En tanto, si dijera que, al que mate se le dará... Ahí el problema de determinar qué es lo correcto o lo incorrecto. ¿Por qué? Porque va a depender del grupo moral en el que estemos. Yo siempre les digo, y en son de broma, media verdad a mis alumnos de ética profesional cuando los damos, de que la moral va a depender del grupo social en el que estemos.
Yo les decía también, los grupos pandilleriles, los grupos de piratas, los grupos fuera de la ley, tienen normas morales, ¿sí? Aunque parece raro lo que estoy diciendo, sí. Tienen normas de conducta. Y ahí determinan lo que es correcto o incorrecto para el grupo. Así es socialmente nosotros. Nosotros determinamos lo que es correcto o incorrecto para el grupo, para el conjunto de personas que conformamos la sociedad. La unión de mi creencia, de su creencia, es la que contribuye a crear los valores o estándares básicos para la configuración de lo que somos socialmente ahora. Ejemplo, en los países estos árabes o de tendencia musulmán, ustedes saben que apedrear a una mujer que ha sido infiel es totalmente legal, totalmente correcto. Para mí eso es nefasto. Para mí es incorrecto, entonces va a depender de la sociedad en la que estemos para ver cuál es el juicio del deber ser. Que es incorrecto. En tanto, si dijera que al que mate se le dará una pena de 20 años de cárcel, lo más probable es que se considere correcto. Cabe destacar que el ser estudia, como ya se dijo, la realidad, pero desde el punto de vista cognoscitivo o del conocimiento, para ver si es verdadero o falso. En cambio, en el deber ser, depende de su validez lógica para no caer en engaños o falacias. Así fue como Kelsen hizo una de sus muchas grandes aportaciones para la ciencia jurídica, y considerado aún como un jurista universal de importantísimo relieve. Por ello, en la práctica, es muy importante diferenciar lo que una norma diga a lo que se dé en la realidad. Por ejemplo, digamos que vives en un lugar donde hay mucha delincuencia, lo cual, cuando comentas la realidad de tu comunidad, la describes como peligrosa. Por lo tanto, tu descripción es: mi colonia es peligrosa. Ahora bien, no vas a salir de tu casa hasta tarde, porque sabes las consecuencias reales que esto puede implicar. Aun y cuando la ley prescriba lo que debe o no ser, la realidad... Eso es lógico, ¿verdad? Es el Código Penal Federal Mexicano, pero nosotros podemos verlo ya por el 212, si no mal recuerdo, no, el 200. Pero hay un delito de robo. Aquí el Código Penal, el que matare a otro, lo que yo les decía. Entonces podemos ir adecuando esa circunstancia a cada sistema jurídico. La realidad te describe lo que en verdad es. Si la ley dice que está prohibido robar, esto no significa que no se haga o no se hará en la realidad. Debemos estar conscientes de esto, ya que muchas personas suelen confundirse pensando que por el simple motivo de que haya una norma, este hecho no vaya a pasar en la realidad, sino que es todo lo contrario. La norma tiene un supuesto jurídico que puede ocurrir realmente, y si se cumple, entonces se convierte en un hecho jurídico. Ojo, no confundir el acto jurídico, como lo es el contrato, con el hecho jurídico, como es el robo. Esto lo veremos en otro video. En consecuencia, el ser describe... Y para primer año eso lo van a ver, creo que en sujetos, en Derecho Civil 1, la parte del acto jurídico y el hecho jurídico. Lo real, y el deber ser prescribe lo ideal para la lógica del ser humano. Lo ideal es que no me roben, pero lo real es que me roban. Lo ideal es que no me maltraten, pero lo real es que lo hacen. Lo ideal es que me den educación de calidad, lo real es que el profe no sabe dar la clase, y así sucesivamente. A eso se le llama estrategia. Esto solo es una parte del estudio de la norma. Creo que hasta aquí dejaré el video y lo dividiré en partes, para que sea un poco más fácil la comprensión de las normas. Espero que haya quedado un poco claro la explicación, y si no, puedes hacérmelo saber en los... Igual, ustedes no lo pueden saber en los comentarios, pero sí me lo pueden decir a mí. Porque yo quiero que esta parte del ser y del deber ser quede lo más clarito posible, que lo escuchen de la mejor manera y sobre todo que lo entendamos. Porque esa es pregunta de ley que hacen muchas veces algunos individuos y realmente a mí me interesa que lo entendamos, que lo entendamos. Sobre todo, ¿por qué? Porque miren, en la parte del ser y el deber ser es lo primerito que le van a preguntar a ustedes cuando, cuando hagan alguna investigación de carácter científico. Ahora bien, para terminar de valorar la situación que estamos viendo y que quede lo suficientemente claro, por si no lo fue, con mi explicación, con los videos que estamos observando, vamos a ver un tercer y último video sobre la temática, porque me interesa avanzar y vamos a ver sus preguntas.
Bienvenidos. En solo 6 minutos te mostraremos todo lo que necesitas saber sobre el ser y el deber ser. Comencemos. Hola amigos. De entrada, este tema nos obliga a despejar una duda. ¿Es filosofía o es derecho? El ser y el deber ser son una reflexión filosófica del derecho para saber qué es el derecho, cómo debería ser, cómo lo conocemos, planteada ya en 1740 por David Hume en su Tratado de la Naturaleza Humana, donde estableció que a partir de oraciones descriptivas con la disyuntiva es o no es, por ejemplo, los emperadores son crueles, se puede obtener oraciones normativas con la disyuntiva debe o no debe. Los emperadores no deben ser crueles, por ejemplo. En la realidad, el ser y el deber ser están mezclados y solo los separamos para entenderlos mejor. El ser es infinito, no puede medirse porque lo abarca todo, lo concreto y lo abstracto, el ser ideal. Pero también cada uno de nosotros nos sentimos como seres porque tenemos existencia al decir yo soy. Entonces, el ser lo llevamos en nosotros. El ser se mueve en una esfera descriptiva. Describe la realidad como una foto y expresa dualidades. Verdadero, todos los hombres son mortales, por ejemplo. O falso, yo soy mi padre. Bueno, ejemplo, no robar aunque se pueda. O malo, estafar a las personas, por ejemplo. Acá estamos hablando de la persona con sus imperfecciones. El deber ser tampoco es posible encasillarlo en una definición, pero nuestra conciencia capta intuitivamente los deberes, originando una exigencia de realización en la conducta humana, expresando los términos deben ser, cuya característica es ese impulso a la acción. El deber ser se mueve en la esfera prescriptiva, emite juicios de valor con argumentos, sean morales, sociales o legales, y sus dualidades son correcto, honrar los compromisos adquiridos, por ejemplo, o incorrecto, destruir los espacios públicos, por ejemplo. Acá estamos hablando de cómo las personas deben encuadrarse al perfil requerido por la comunidad, aclarando que el deber ser actúa a partir de la autonomía y voluntad de las personas, de manera que sus actos sean el resultado de su elección entre dos opciones opuestas: hacer o no hacer, evitar o no evitar, acatar o no acatar, lo que configura el libre albedrío. De igual manera, en el ámbito penal, el delito se configura a partir del acto voluntario e intencional para quebrantar la ley. Por ejemplo, apretar el gatillo para quitar una vida. Sin intención, en cambio, la acción se califica como culpa y tiene una sanción menor. Por ejemplo, provocar lesiones en un accidente de tránsito. Ahora, entrando al plano concreto, el ser es la forma de actuar de una persona en la sociedad, los logros que consigue, lícitos o ilícitos, y el efecto en la comunidad, beneficiando o perjudicando al entorno. El deber ser, en cambio, es la serie de normas, escritas o no, según las cuales todos los individuos que conforman la sociedad deben actuar, porque es la sociedad que determina cuáles de sus actos son correctos y aceptados y cuáles no. En otras palabras, podemos decir que el ser es la conducta real y el deber ser es la conducta deseada. Lo difícil del dilema mencionado es ser como se quiere ser y a la vez actuar como debe ser. No es fácil, ¿eh? Este reto estuvo presente en todas las etapas de la historia. Tal vez ahora es más complejo porque vivimos en sociedades más grandes y populosas, con estructuras complejas. Sin embargo,
la disyuntiva sigue transitando entre simple y llanamente ser y regular el vivir en atención a lo que debe ser, con todos los matices ubicados entre ambos puntos, conforme a la evolución de cada sociedad. En cuanto al ser, en el mundo real, lo ideal no existe, porque lo ideal sería perfecto, y lo que nos caracteriza como seres humanos es esa imperfección, que nos hace transitar entre lo bueno y lo malo. El deber ser es todo lo ideal, todo lo idóneo dentro del derecho, sobre todo dentro de las conductas humanas y sociales que nos guían hacia lo correcto. En el momento en que la norma prescribe, nos decimos a nosotros mismos, debo comportarme así, precisando que como refuerzo a nuestros principios y valores éticos y morales, es la norma que nos orienta y manda a comportarnos así. Y así, hemos concluido el tema. Espero que lo hayas disfrutado aprendiendo fácil. Gracias por tu atención. Dale like y... Ok, permítame, Ok, ya vimos de una forma un poquito más práctica los juicios del ser y del deber ser. Para ir terminando con esto, podemos decir que las leyes del ser o juicios del ser son todas aquellas leyes naturales. Tienen que ver con las leyes naturales que se desarrollan a nuestro alrededor y de las cuales solo se puede explicar el suceso como tal. Pero nosotros como individuos, como personas, no podemos intervenir para modificar o cambiar el proceso que tienen. También les podemos llamar juicios enunciativos, como bien decían los videos, es decir, juicio que siempre se refiere al propio ser de las personas o fenómenos físicos, a la realidad y al desarrollo de los hechos. En otras palabras, podremos llegar a la conclusión que estos se refieren a los fenómenos que suceden independientemente de la voluntad de las personas e incluso nacen sin que las personas interactúen con estas situaciones y son propios de ser estudiados e interpretados. Miren, ejemplos de las leyes del ser podemos decir los huracanes, el nacimiento, la muerte, la gravedad, el comportamiento de los gases, la fuerza, etcétera. La caída de proyectil se me ocurre también para los que llevaron física y les gustaba física matemática. Podemos ver todas esas situaciones como ejemplo. Ahora bien, las leyes del deber ser, de lo que tendría que ser, son todas aquellas normas que nos permiten el desarrollo de nuestra persona dentro de la sociedad. Y están hechas de acuerdo a la convencionalidad de un grupo de personas para su propio beneficio y supervivencia. Ojo. Entonces, pues, a las leyes del deber ser también se le puede denominar o se le puede llamar juicios normativos. Allá, juicios enunciativos. Acá, juicios normativos, es decir, las leyes que regulan el comportamiento de las personas, del ser humano, y que por lo tanto imponen algún tipo de obligaciones y derechos. Y estos son creados por las personas para lograr una convivencia pacífica. Ahora bien, los llamamos del ser y del deber ser porque es una aspiración para modificar las conductas o convivencia que se da en la sociedad. Miren, yo creo de que ya quedó bien claro lo que son los juicios del deber ser y los del deber ser, pero quisiera que alguien de ustedes me explicara un poquito lo que es el deber ser y el ser. Y si la explicación me parece correcta, pues yo le pongo un punto en el parcial, ¿les parece? Los escucho. John, el deber ser es lo que uno es, el ser. Lisbeth, ok. ¿Cuál era el otro? El deber ser. El deber ser. Usted decía que era la normativa o juicios. Póngame un ejemplo, una del ser y otra del deber ser.
¿El derecho de qué vendría a ser? ¿Del ser o del deber ser? Del deber ser, ¿Por qué? porque estudia la norma de cómo deberíamos de actuar en la sociedad. Norma, Ujú, regula. ujú. Entonces podríamos decir de que el derecho es por excelencia una norma del deber ser porque prescribe la manera en que nos debemos de comportar. ¿Es correcto? ¿Sí? Ok, perfecto. Me recuerda, por favor, porque a mí se me olvida. Gracias. Oye, Me bueno, parece, y quería también agregar que me parecía bien interesante, ¿verdad? Cómo todo va teniendo como su propio nombre, como las diferentes corrientes de pensamiento, ¿verdad? ujú. No, y de hecho ya vamos a ir viendo cuando veamos el materialismo histórico. Cuando veamos la cuestión de, cuando tengamos la cuestión del positivismo y el naturalismo, el relativismo y todas las conductas filosóficas que tenemos, vamos a ir viendo poco a poco de que las cosas se llaman porque lo son. Ajá. Yo les decía en derecho procesal 2 el año pasado, ¿por qué se llama audiencia preparatoria? Porque es la que prepara la audiencia de sentencia. ¿Por qué se llama audiencia de sentencia? Porque es la que va a dar la sentencia del caso en concreto. ¿Por qué se llama prueba? Porque con él lo que vamos a probar. Entonces el derecho es bien lógico a partir de ello. Ujú. Gracias. ¿Sabe, Lisbeth? Bueno, les decía, ya quedó claro el juicio del ser y el deber ser. Espero que haya quedado claro, porque es importante que nosotros como abogados pues nos demos cuenta de esto. Ejemplo, vaya, en el caso, vamos a poner un supuesto. eh, si bien es cierto, la normativa prescribe que nosotros debemos de respetar los linderos de la propiedad de otra persona, pero sabemos que en la práctica, en el ser, en lo que ocurre, no siempre se respetan los linderos de la propiedad de la otra persona. ¿Ya? Entonces, podemos decir esto, por ejemplo, a pesar de lo que prescribe una norma, el infractor puede no pagar la multa o purgar la pena de prisión, ya sea por haber huido por otra causa. Bueno, de hecho, por ahí tenemos un par de presidentes que no están en el país. Yo no estoy diciendo que son culpables o inocentes. Yo lo que estoy diciendo es que ellos se fueron y en el fondo ellos sabrán las razones, los motivos, pero lo que sí les digo, que por ejemplo, a usted le ponen una multa les voy a contar un caso mío. Yo fui al centro histórico, había venido un gran amigo de Estados Unidos y me dice, mira, yo quiero un sorbete de carretón, tengo más de 25 años de no probarlo. Yo, me voy al centro histórico a buscar el bendito, pues, sorbete y resulta que lo había dejado el vehículo en un lugar y me quitaron las placas, me pusieron una esquela. Yo pude haber decidido, no, yo no lo pago, ok, pero si no lo pago no me dan las placas. Lo que les quería decir de que en los juicios del deber ser, usted como persona tiene la facultad de decidir, tiene la facultad de decidir si va a cumplir o no va a cumplir algo normativo. Pero si usted no cumple, óigase bien, si usted no cumple, aténgase a las consecuencias. Ahora, las normas jurídicas, por regla general, se enuncian así. De hecho, esta es una cuestión que hablaba Carlos Cosio, hablaba Kelsen, hablaba este señor, ¿cómo es que se llama? Introducción al estudio del derecho, Abelardo Torré. Abelardo Torré para mí básico en derecho. Él decía que si es A, debe ser B, o bien dado B, debe ser B. Ejemplo, el que matare va a ser sancionado con prisión de 10 a 20. Y en el agravado va de 20 a 50, si no mal recuerdo, o 60. 50 es porque antes estaba 60 y lo bajaron y comenzaron a decir un montón de cosas de la pena. Ahora,
A los juicios del deber ser también se le denomina, aparte de normativos, también se le llama imputativos o atributivos. ¿Por qué se les llama de esa manera? Porque en ellos se atribuye o imputa una consecuencia o una condición. Ahí dice A, pues es O, una condición. Y normativos porque la función de las normas no es explicar ciertos hechos, es regular los hechos. A partir de ello hay que tener cuidado cuando nosotros nos referimos a algo. Miren, antes de entrar acá, decirle que los juicios del ser y del deber ser son de vital importancia para todos los abogados. ¿Por qué? Porque cuando se hacen las reflexiones en la tesis, sobre todo, ustedes van a darse cuenta que hay cosas que yo ahorita estoy como jurado calificador en una tesis que se llama La publicidad engañosa de los servicios de telefonía, porque existe esa cuestión de la publicidad engañosa regulada en la Ley de Protección al Consumidor, porque efectivamente las empresas hacían lo que querían, no todas, eso sí, pero algunas sí lo hacían. A partir de ello, el deber ser es no engañar a los clientes, pero el ser es que sí pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto que yo les decía. Y ahora sí, para finalizar y ya terminar con esto del ser y del deber ser, vamos a ver un docente que explica con algunas circunstancias de México cómo estas categorías del ser y del deber ser se conjugan en una sola para poder realizar juicios normativos. Ahorita lo vemos. Share. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, cualquier parte de donde nos estén viendo. El día de hoy vamos a hablar del ser y el deber ser. Es un tema de suma importancia para cualquier estudiante de Derecho en los primeros semestres. Para poder hablar del ser y el deber ser, es necesario recordar lo que es el derecho. Pues bueno, habíamos hablado, o en sus clases han hablado, acerca de que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo en una sociedad. Y también ustedes recordarán la importancia del derecho en una sociedad sin la cual, pues definitivamente viviríamos en una completa anarquía o en un caos social. Aquí el punto es entrar en materia haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hace el derecho para que se cumplan sus objetivos? Es decir, pongamos el ejemplo de una regla en el sentido de que está prohibido manejar a exceso de velocidad frente a una escuela. Ahora bien, ¿cómo hace el derecho, específicamente el Estado, para que se cumpla esa regla? Pues precisamente para eso están las normas jurídicas. Antes de entrar de lleno a lo que son las normas jurídicas, es necesario establecer también que el ser humano no únicamente se relaciona con normas jurídicas, sino que también vive en un mundo de leyes naturales. Y pues bueno, ¿qué son esas leyes naturales? Pues precisamente las leyes naturales nos indican fenómenos de la naturaleza, es decir, nada más nos describen lo que son fenómenos que acontecen en nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para poder hablar de leyes naturales, pues bueno, es preciso hablar o establecer un ejemplo de una ley natural, y como todos lo sabemos, ¿no?
Una de ellas es el hecho de que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos. Si se dan cuenta, o si ustedes recuerdan sus clases de física, al hablar o al establecer que el centro de la Tierra atrae todos los cuerpos, prácticamente nos está indicando un fenómeno de la naturaleza, no nos está diciendo qué hacer o cómo se debe de actuar, simplemente nos dice que así así es ese fenómeno y no podemos actuar en contra de la naturaleza. Vamos, si ustedes toman en este momento un objeto que tengan a la mano y lo sueltan, definitivamente ese objeto va a caer, no se va a quedar suspendido en el aire. Ahora bien, ¿por qué es importante hablar de las leyes naturales? Por la simple y sencilla razón de que el hombre vive constantemente en relación con esas leyes naturales. Continuando con el tema, el hombre también se relaciona con reglas, pero no precisamente reglas que tengan que ver con el ámbito jurídico. Esas reglas estamos hablando de que son los mecanismos necesarios para llegar a un fin. Bien, como les decía, la regla es la expresión de los mecanismos necesarios para llegar a un fin y podemos establecer una fórmula para hablar de la regla, para que se nos vaya haciendo un poquito más práctico. Hablemos. Que la regla se expresa de la siguiente manera. Si X a Y, donde X viene a ser el objetivo, el fin que se desea, y Y viene a ser el mecanismo para poder llegar a este objetivo o para poder llegar a ese fin. Ahora bien, ¿cómo lo podemos traducir esto a la vida cotidiana? Es sencillo. Por ejemplo, todos en nuestra vida, como decía yo hace un momento, vivimos en base de reglas. Ejemplo, en nuestra casa, si nos dicen, si quieres ir a la fiesta, pórtate bien. Si nos damos cuenta, el objetivo es ir a la fiesta, vendría siendo X. Y Y es el mecanismo, es decir, portarnos bien. Y así podemos encontrar definitivamente demasiados ejemplos en nuestra vida cotidiana o en nuestro actuar cotidiano. Otro ejemplo podría ser, si quiero sacar 10 en la introducción al estudio del derecho, tengo que estudiar demasiado. Y así podemos encontrar múltiples ejemplos y que ahorita en este momento ustedes pueden imaginarse cada uno de ellos. Ahora bien, ya veíamos la fórmula de la regla. A esta regla, mencionábamos hace un momento donde manifestábamos que si X es Y, donde X es el objetivo o el fin que se persigue y Y es el mecanismo por el cual vamos a llegar a ese objetivo, a ese tipo de reglas las vamos a llamar reglas en sentido amplio, así como se escucha, reglas en sentido amplio. Ahora bien, por lógica, si hablamos de reglas en sentido amplio, también vamos a encontrar reglas en sentido estricto. La diferencia va a consistir en que las reglas en sentido estricto traen aparejados derechos u obligaciones. Ahora sí nos estamos enfocando más a lo que es el mundo jurídico. Una regla en sentido estricto, piensen, vamos a suponer, aquella que trae aparejadas derechos y u obligaciones. Pensemos, un contrato es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir obligaciones. Ustedes se pondrán a pensar, ¿a poco o acaso eso es una regla? Efectivamente es una regla en sentido estricto o lo que también vamos a conocer nosotros como norma jurídica. ¿Cómo vamos a expresar o cómo vamos a identificar cada uno de esos elementos de una norma jurídica?
Ustedes se preguntarán, ¿en dónde vienen los derechos y en dónde vienen las obligaciones? Pues precisamente el contrato, al ser un acuerdo de voluntades y que crea obligaciones, desde ese mismo momento esa norma jurídica o esa regla en sentido estricto nos está otorgando una obligación o incluso nos está otorgando un derecho para el caso de cualquier contrato. ¿Cómo vamos a expresar, o al igual que la regla en sentido amplio, cómo vamos a manifestar la norma jurídica a través de una fórmula? De la siguiente manera. Bien. La norma jurídica o regla en sentido estricto la vamos a expresar con la siguiente fórmula, y yo creo que ya muy conocida por la mayoría de todos los que estudian Derecho. Si A es, debe ser B. O también llamado principio de causalidad jurídica. Vamos a descifrar cada uno de los elementos de esta pequeña fórmula. Si A es, debe ser B. A lo vamos a llamar supuesto normativo, es decir, el contenido de la norma jurídica como tal. Hablábamos hace un momento de un contrato, es un acuerdo de voluntades que sirve para crear o transmitir derechos u obligaciones. Eso que les acabo de decir es el supuesto normativo, es el contenido de la norma jurídica. Se refiere a la actualización del supuesto. ¿A qué nos referimos con la actualización del supuesto? Sencillo. El supuesto normativo, es decir, la norma jurídica, mientras esté en la ley, se queda simplemente así, como un texto más de la ley. Pero ¿qué pasa cuando en el mundo real, cuando en el mundo fáctico o en el mundo de los hechos, en nuestro actuar cotidiano, una conducta o varias conductas encuadran en lo que establece la norma jurídica? Pues lo vamos a llamar actualización del supuesto, es decir, nuestra conducta se está llevando a cabo conforme a lo que establece el supuesto normativo. Pensemos en un ejemplo. Juan y Pedro celebran un contrato de compraventa. En ese mismo momento se están creando derechos y obligaciones para las partes, para los sujetos que intervienen en el contrato, es decir, el comprador y el vendedor, y entonces se está actualizando el supuesto normativo. ¿Pero qué va a pasar? No todo acaba ahí. ¿Qué es lo que pasa? Derivado de esta actualización del supuesto, va a haber una consecuencia jurídica. B viene a ser la consecuencia jurídica. En muchas ocasiones, varios tratadistas nos hablan de que una norma jurídica trae sanciones, pero no necesariamente debe traer sanciones. Lo que sí es de que la mayoría, vamos a ver en un momento más, la mayoría de las normas jurídicas trae una consecuencia jurídica. En el caso que les he planteado del contrato, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Que va a haber derechos y obligaciones para Juan y para Pedro. Esa va a ser la consecuencia jurídica. Pensemos, hablábamos de un contrato de compraventa. ¿Cuál va a ser la consecuencia jurídica? Suponiendo que Juan es el vendedor y Pedro es el comprador, la consecuencia jurídica va a ser que Juan tiene que entregar la cosa vendida a Pedro, y Pedro a su vez tiene derecho a recibir la cosa, pero también tiene obligación de pagar, de dar el dinero. Y eso lo vamos a llamar principio de causalidad jurídica. ¿Por qué principio de causalidad jurídica? Sencillo, esta es la consecuencia. Para que haya una consecuencia debe haber un acto que haya llevado a esa consecuencia.
Pero en el mundo jurídico no podemos hablar de una consecuencia jurídica o de una actualización de un supuesto, obvio, sin un supuesto normativo. Como podemos ver entonces, el contenido de una norma jurídica es el deber ser, es decir, cómo debemos actuar o cómo se debería de actuar para lograr los fines del derecho, como es la seguridad, la justicia, la equidad. Yo les he planteado aquí un ejemplo de si A es, debe ser B, y les he planteado el ejemplo del contrato. Pero así como hablamos del contrato, podemos hablar de diversas normas jurídicas que traen que establecen una consecuencia jurídica para el caso de que se actualice el supuesto. Puede ser una consecuencia, una sanción, o no necesariamente una sanción, sino la atribución de algún derecho. Les comentaba precisamente que el contenido de la norma jurídica es el deber ser. Y entonces, ¿dónde queda el ser? ¿O qué es el famosísimo o el famoso ser? El ser se refiere a las leyes naturales. Lo explico de esta manera breve, ya que diversos tratadistas lo hacen de una manera tediosa, y la idea es de que ustedes puedan comprender de manera breve lo que es el ser y el deber ser. Y aquí les dejo yo una simple pregunta. A las normas jurídicas que traen consecuencias jurídicas, las vamos a llamar normas jurídicas perfectas. Pero pónganse a pensar en aquella norma jurídica que establece que los hijos deben respeto a sus padres. ¿Qué pasa si el hijo no respeta a sus padres? ¿Habrá o no habrá una consecuencia jurídica? En caso de que su respuesta sea negativa, les diré que están en lo correcto. No hay una sanción o no hay una consecuencia jurídica para el caso de que los hijos no respeten a sus padres, jurídica. Y a ese tipo de normas les llamamos normas jurídicas imperfectas. No traen aparejada ninguna consecuencia jurídica. En resumen, las leyes naturales expresan las relaciones o manifiestan, indican las relaciones entre fenómenos de la naturaleza, describen fenómenos de la naturaleza. Es decir, podríamos establecer que las leyes naturales se indican o se expresan en modo indicativo, mientras que las normas jurídicas se expresan en modo imperativo. ¿Por qué imperativo? Porque te ordenan, te dicen qué es lo que tienes que hacer. Precisamente ahí viene la palabra, el deber ser. Otra característica u otra diferencia es que las leyes naturales son inmutables, es decir, no las podemos cambiar, no las podemos violar, cosa muy distinta con las normas jurídicas. Sí se pueden incumplir, pero incluso si se incumplen, también va a traer una consecuencia jurídica, y a diferencia de las leyes naturales, unas se cumplen y las otras no. Mejor dicho, unas se pueden violar y las otras no se pueden violar, son inmutables. Espero les haya sido de gran ayuda este pequeño curso sobre el ser y el deber ser. Gracias por su atención. ¿Sabías que en Alemania cada médico puede hacerle Lick tiene el micrófono apagado? Muy amable. Fíjese que a partir de ello no quise interrumpir el video porque se iba a romper la consecución lógica y teníamos que tener bastante concentración en lo que estaba hablando. A partir de ello, ¿quién me explica qué es el mundo del ser y qué es el mundo del deber ser? Veamos. Quiero escucharlos. A la cuenta de 3, si no me levantan manita virtual, pregunto directamente. Para que no digan de que la traigo contra alguien o que... Ahí estamos. Quedó en Mari Carmen. Mari Carmen a la 1.
Hola, Mm, Lick, buenas noches. ¿Me puede Buena, repetir la pregunta, por favor? claro que sí. ¿Qué es o a qué se refiere cuando nosotros decimos el mundo del ser y el mundo del deber ser? ¿Qué es eso? Explíqueme. En mi opinión, el mundo del derecho por el ser es como lo que se ejerce, lo que se practica en materia de derecho. Y el deber ser es, o sea, el mandato que ya está expresado en alguna norma o en algún instrumento legal de lo que se tiene que hacer. ¿Y el derecho pertenece al mundo del ser o del deber ser? En mi opinión, del deber ser, ¿Por qué? porque el deber ser es el mandato expreso de una situación Ok, y eso realmente es el derecho. perfecto. Entonces, gracias. Veamos ahora un caballero. A ver, eh, René Dubón. René Dubón a la 1. René Dubón a las 2. Hola, licenciado, disculpe, no sé si me escucha. Sí, le escucho. Bueno, licenciado, realmente en relación a lo que mencionábamos anteriormente, básicamente parecido a la opinión que tiene la compañera que ya participó, que Ujú. básicamente el mundo del deber ser era lo que mencionábamos también anteriormente, de lo que se supone que son las cosas en la realidad fáctica, y el mundo del deber ser se supone que son aquellas aspiraciones o aquellos ideales de cómo se supone que deberían ser las cosas. Y para eso, como bien expresaba la compañera, mencionaba que estaba el derecho para de alguna manera tratar de imponer aquellas conductas idóneas o ideales que deberían de tener las personas pues dentro de la sociedad. ¿Solamente? Que creo que está Sí, lloviendo en la mayor parte del país. O al menos aquí sí, en San licenciado. Salvador llueve fuerte. Alguien, por favor, saque la Constitución de la República y me lee el artículo 105 de la Constitución, hablando del orden económico. Cuando alguien lo tenga, me levanta la manita. Virtual, artículo 105, 105 de Constitución de la República de El Salvador. Vamos a explicar algunas situaciones. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Nadie? ¿Qué artículo dijo, licenciado? 105, Constitución. Ok. ¿Sí? Si gusta, lo leo. Ok, y alguien que me lea el 218. Después, lea Vaya. el 105. 105 dice, el Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece esta Constitución. Ok, perfecto. Dejémoslo ahí, Sigo. dejémoslo ahí. Ya, Ok. ya va a seguir, solo dejémoslo ahí. El Estado, en la realidad, garantiza el derecho a la propiedad, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí lo Sí, garantiza. porque existe, por eso está el Centro Nacional de Registro. Ojo ahí con el CNR, y eso se los digo nada más como un corolario. El CNR, ojo, garantiza publicidad de mi escritura,
Pero si yo nunca la voy a inscribir, yo soy dueño aunque no la escriba. Ojo ahí. Sigamos, por favor. Ok, permítame. Dice la extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de 245 hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas. Los propietarios de tierras a que se refiere el inciso segundo de este artículo podrán transferirla, enajenarla, partirla, dividirla o arrendarla libremente. La tierra propiedad de las asociaciones cooperativas, comunales, campesinas y beneficiarios de la reforma agraria estará sujeta a un régimen especial. Los propietarios de las tierras rústicas cuya extensión sea mayor de 245 hectáreas tendrán derecho a determinar de inmediato la parte de la tierra que desean conservar, segregándola e inscribiéndola por separado en el correspondiente registro de la propiedad de raíces e hipotecas. Los inmuebles rústicos que excedan el límite establecido por esta Constitución y se encuentren en proindivisión podrán ser objeto de partición entre los copropietarios. Las tierras que excedan, ya, o sigo. Sí, por favor, todo. Ok. Las tierras que excedan la extensión establecida por esta Constitución podrán ser transferidas a cualquier título a campesinos, agricultores en pequeños, sociedades y asociaciones cooperativas y comunales campesinas. La transferencia a que se refiere este inciso deberá realizarse dentro de un plazo de 3 años. Una ley especial determinará el destino de las tierras que no hayan sido transferidas al finalizar el periodo anteriormente establecido. En ningún caso las tierras excedentes a que se refiere el inciso anterior podrán ser transferidas a cualquier título a parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad. El Estado fomentará el establecimiento, financiación y desarrollo de la agroindustria en los distintos departamentos de la República, a fin de garantizar el empleo de la mano de obra y la transformación de materias primas producidas por el sector agropecuario nacional. Ok, ese artículo lo que refleja es que había una realidad antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República. ¿Y cuál era esa realidad? De que había demasiada terreno, demasiada tierra en manos de pocas personas. Entonces se consideró que lo más conveniente era de que se descentralizara esa tierra, se pusiera un límite de propiedad y se diera a la mayoría de personas. Entonces, una norma se basa en un hecho fáctico del ser para generar lo que tiene que ser, es decir, que no se puede exceder de esa cantidad de terreno o de tierra que constituye la posesión máxima. A partir de ello, ¿quién tiene el 218? Ese nos va a dar mucho de qué hablar. 218, Constitución. Yo lo tengo, licenciado. Por favor. ¿Me escucha? Sí. Artículo 218. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalecerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley. ¿Qué les parece ese artículo? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Qué opinan? Los escucho. Stephanie López, la escucho. ¿Qué opina? ¿Cree que se cumple? Ulises Ágreda, se cumple. Wendy Escobar Paniagua, ¿cree que se cumple ese artículo? ¿O cómo se podría ver el ser y el deber ser ahí? Licenciado, en mi opinión es, bueno, desde que yo tengo razonamiento, ¿verdad? Pues nunca se ha cumplido, menos en este país, que estuvimos siendo gobernados por tantos años por un mismo partido, luego por otro, y ahora pues
uno nuevo y ahí es donde se ve reflejado lo que debe de ser, que según ese artículo, pues son funcionarios públicos, se deben a la población que los colocó ahí sobre lo que es, ¿verdad? La realidad es que ellos sí son muy arraigados a su afinidad política que tienen y obviamente pues velan por sus intereses. Diana, ¿me permite darle medio punto en el examen? Sí. Ok, perfecto. Me recuerda porque yo insisto, a mí se me olvida. Aquí Ok, lo voy notando, gracias. pero se me olvida. Me Ok, conoce. gracias. Gracias por su participación. Efectivamente, ese artículo refleja claramente lo que estamos hablando, del ser, de lo que pasa en la realidad fáctica, con el deber ser, que la Constitución dice no están al servicio de nadie, pero ya sabemos lo que pasa. A partir de ahí, Gerson Contreras, ¿qué opinión le merece ese artículo? ¿Está de acuerdo con lo que decía Diana? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más que quisiera decir si está de Yo, acuerdo o no? licenciado. Hola, hola. Yo, licenciado, sí. No sé si me escucha. Poquito, pero sí, le escuchamos. Al menos yo sí. Vaya, en relación a lo del artículo, realmente yo también concuerdo con la compañera que participó en que no se cumple. Realmente es un poco polémico responder esta pregunta porque cada quien tiene pues sus opiniones políticas. Entonces, pero a mí a nivel personal, si me pregunta, yo considero que no, pues porque como mencionaba la compañera también, en la práctica pues de lo que es la realidad salvadoreña, hemos visto lo que viene siendo como mucha corrupción política a nivel histórico que incluso se mantiene un poco en mayor o menor medida, pues en años más recientes de nuestro país. Quieras o no, pues los partidos políticos, aunque se supone que les sirven al pueblo, o sea, a nosotros, en la práctica también podemos ver reflejado como no solo en nuestro país, sino inclusive en muchos otros países de la región, sí les sirven inclusive más a sus intereses que a los intereses del pueblo, ¿verdad? Entonces, por lo mismo, yo por ese motivo creería, o no solo creería, sino que puedo casi asegurar de que no se cumple a cabalidad como lo menciona el artículo 218 que les había leído, ¿verdad? Perfecto. Fíjense que efectivamente hay mucho que hablar. Alejandra, habilitó micrófono. ¿Quisiera aportar algo? No, ok. Bueno, ok. Fíjense que básicamente lo que ustedes dijeron es una apreciación práctica. Alguien busque por favor el artículo 8 del Código Civil. Es otra que vamos a ver que nos refleja que el ser y el deber ser están a veces desconectados. Wendy, la escucho. Es para leer el artículo. ¿Cuál? ¿El 8? El 8. Ah, súper bien. Qué chivo, pensé que se iba a tardar más. Del Código Civil, dice, ¿verdad? Sí, Código Civil, la El ignorancia a principio la de ley. legalidad. No, ese es el procesal civil y mercantil. El civil 8, ignorancia de la ley. Nadie puede alegar en la Ah, ok. ignorancia de la ley, Permítame. salvo en los casos, no sé qué. Alguien que lo tenga, por favor. Gracias, Wendy. Pero ese es del procesal civil y mercantil. Si gusta, lo leo. Por favor, el 8 del Dice, civil. no podrá alegarse ignorancia de ley por Exacto. ninguna persona después del plazo común o especial, sino cuando por algún accidente grave hayan estado interrumpidas durante dicho plazo las comunicaciones ordinarias entre el lugar de la residencia del gobierno y el departamento en que debe regir. En este caso, dejará de correr el plazo por todo el tiempo que durare la comunicación, no, la incomunicación, perdón. Ok, perfecto. Ustedes que son estudiantes de derecho, ya algunos de aquí casi abogados, conocen todas las leyes que existen. Porque ahí dice el artículo, nadie puede alegar la ignorancia de la ley. Los conocen todos. Todas las leyes, que alguien me diga, mire, yo sí conozco todas las leyes. A ver, opiniones. ¿Creen ustedes que sí se puede alegar ignorancia de la ley?
¿Qué opina? Ignorancia o mala interpretación a veces. Si no, no hubiese el trabajo de los abogados, ¿verdad? Si todo el mundo conociera la ley en sí, al pie de la letra, lo que debe de hacer para no equivocarse, pues fuera lo ideal, pero como no es así, por eso existen tantos tribunales competentes en su área, ¿verdad? Exactamente. Fíjense que esta es una ficción legal que admite prueba en contrario. Y como a mí me gustan los temas raros, les voy a explicar que en derecho penal sí se puede alegar ignorancia de la ley, aunque parezca tonto lo que estoy diciendo, y no me corresponde a mí explicarlo, pero el artículo 27 del, sí, el 28 o 27, uno de los dos uno habla del error de tipo y el otro del error de prohibición. El error de prohibición se puede dividir en error vencible y error invencible. Los de primer año ahorita se van a acordar cuando vean penal, los de quinto me van a entender un poco mejor. Hay una circunstancia típica o una circunstancia que responde al principio de legalidad que se denomina error de prohibición y error de tipo. El error de prohibición es cuando usted comete un ilícito, un delito, pero no sabía que era delito. ¿Ya? Pero se dan bajo circunstancias bien específicas. Ejemplo, viene un árabe o una persona de tradición musulmana, quiere venir al país y quiere tener todas las mujeres que quiere y casarse con todas las que quiere. Ustedes saben que hasta delito es contraer 2 veces nupcias. Y si no lo saben, les comento. Contraer 2 veces nupcias o casarse es un delito. Por lo tanto, si viene alguien de otras latitudes y allá es totalmente legal y aquí es delito, se pudiera, digo porque los jueces no lo dan, pero se pudiera alegar el error de prohibición. Hay un ejemplo que a mí me parece un poco grotesco, por eso no lo pongo, lo de la pedofilia, pero también algunos dicen que se puede, pero no, a mí eso me parece totalmente nefasto. Así que la parte de pedofilia, para el que no saben, es mantener relaciones sexocoitales con un menor de edad. Eso me parece nefastísimo porque tienen indignidad sexual, o sea, ni siquiera tienen libertad sexual. A partir de ello, decirles de que sí se puede alegar en ciertos momentos ignorancia de la ley. Antes, el Código de Procedimientos Civiles, que es con el que yo me eduqué, decía de que no le corre término salvo justa causa, y así dice ahora el Código Procesal Civil y Mercantil. A lo que quiero llegar es lo siguiente, de que si bien es cierto, la norma prescribe que nadie puede alegar ignorancia a la ley, como bien decía Diana, aunque no puede alegarse, pero para eso estamos los abogados, los notarios, porque imagínense, si nadie matara, si nadie robara, si nadie se metiera en los terrenos de otros, si nadie pues tuviera que inscribir una marca, ¿para qué estuviéramos? Para nada. A partir de ello es que se convierte el ser y el deber ser. Ser lo que sucede, lo que pasa en la circunstancia fáctica, y deber ser es lo que tendría que ser y prescribe la normativa. Lastimosamente, el ser y el deber ser no siempre convergen en el mismo sentido. Así que, debido a que aquí está lloviendo bastante fuerte y que creo que me va a dar problema el internet, quisiera preguntarles, al principio, los que no habían venido, les quiero pedir de que si tienen dudas respecto a su nota, con mucho gusto me escriban, yo les doy las notas, de hecho ahí los ando cargando. Y dos, decirles también de que si ahorita tienen alguna cuestión para mejorar la clase, con mucho gusto. Yo no soy de los docentes cerrados, que solo lo que él dice. No, yo trato de que mi gente, porque para mí ustedes son mi gente, estemos en armonía y podamos trabajar de mejor manera. A partir de ello, el Lic Monroy me pidió de que les preguntara a ustedes qué consideraban que debía de mejorarse de la clase, porque por ahí le llegaron unas personas a comentar, y no es que lo esté poniendo en entredicho, no, nada que ver, sino que es para mejorar. La Universidad Evangélica lo que quiere mejorar, que decían de que querían clases más expositivas de mi parte. Así que ahora lo hemos hecho un poco expositivo por esas razones,
pero realmente a mí me gusta más ser dinámico. Y si ustedes se fijan, pregunté a varias personas, no sé si porque no tenían micrófono, pero no me respondieron. De hecho, un aporte que me gustó muchísimo, del que ahora me llevo, es de Diana. Diana hacía una reflexión bien estructural respecto a la normativa y me gustó el hecho de que hablara acerca del deber ser y el ser desde sus palabras, desde su conocimiento. Súper excelente la manera en que lo explicó y por eso es que se ganó el punto. Lo que a mí me gusta es el diálogo. Así que si no tienen micrófono, por favor, para la próxima consíganse uno, ¿no? Ahí en el propio celular, si miren, estos celulares nos han facilitado y también nos han complicado la vida como no tienen una idea. Así que alguien tiene algo que decirme. Yo no me voy a molestar, se lo juro que no me voy a molestar. Yo lo que quiero es que llevemos esta cuestión en paz y sobre todo que logremos el aprendizaje significativo. A mí no me interesa así del todo que ustedes sepan lo que es filosofía como tal, sino que para qué sirve la filosofía. Es por eso que yo no me quedé solo, miren, el mundo del ser es esto y el mundo del deber ser es lo otro. No, yo lo que necesito es que me digan, mire, el deber ser en esta norma es tal, tal, tal cosa y el ser es tal, tal, tal cosa. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que apliquemos la situación. ¿Dudas, consultas, comentarios? Ok. Si no, al quinto, sí, Lisbeth, dígame. Vi que abrió. Pues a mí me gusta dinámico, siento que es algo innovador y también su parte expositiva, súper bien. Yo estoy bien con su método, licenciado. Más que todo agradecerle, doctor, más que todo agradecerle, doctor, por darnos pues esta cátedra. No, no, para nada, no hay nada que agradecer. De hecho, es mi trabajo y me gusta bastante. Y yo insisto, yo me siento bien identificado con la Universidad Evangélica. No me pregunten por qué, pero me gusta la universidad. De hecho, hay otras que pagan un poquito mejor, pero no me afuera. Me gusta. Bueno, insisto, alguna cuestión de sus notas, escríbanme. Por ahí decía Diego, de que me escribió a las 11 de la noche y a las 11 de la noche le respondí. Es cierto. Yo la verdad, insisto, no tengo hijos, no tengo esposa, no vivo solo, así que no me queda más que estas cuestiones académicas. Así que, si no tienen dudas, consultas, la próxima clase les voy a traer ya las evaluaciones que vamos a tener. Yo quería que en esta segunda evaluación hiciéramos un juicio simulado, pero somos 75 personas. O sea, si hago grupos de 5, vamos a hacer un montón de grupos. Si hago grupos de 10, no todos van a participar. Entonces no me sirve. Entonces ya voy a hacer una metodología porque yo les traía un caso simulado que es juez Sempronio, juez Ticio y juez Cayo. Cada quien defiende su postura filosófica a partir de los juicios de Nuremberg. Es decir, donde se enjuician o donde se, llamémoslo de alguna manera, donde se hizo el juicio contra Goebbels, contra algunos jerarcas nazis. Algunos dicen criminales, no, jerarcas, ahí dejémoslo. Porque dependiendo de la postura que usted defienda, son criminales o no. Así que si no hay dudas, consultas, comentarios, si todo sale bien, nos vemos el próximo jueves. Y pues nada, desde ya feliz fin de semana, tengan cuidado con las lluvias. Está bien complicado, al menos por donde estoy yo. Así que cuidado y buenas noches.